soy Irene Mañas, profesora en el Departamento de Historia Antigua de la UNED. Mi vinculación con Itálica data de hace ya 20 años, cuando yo inicié mi formación doctoral. Esto se debe a que el que fue mi director de tesis, José María Luzón, había estado encargado de las excavaciones de Itálica en los años 70, y él en un momento pues, me sugirió el tema de los mosaicos de Itálica, y yo en aquel momento lo entendí como un regalo, porque se trata del conjunto de pavimentos más importante que hay en la península ibérica. Durante mi trayectoria he tenido la suerte de colaborar en algunos proyectos y con equipos de investigación fantásticos. Uno de los que recuerdo con más cariño son las excavaciones de Tusculum con la Escuela Española de Historia y Arqueología y el desaparecido profesor Xavier Dupré, donde tuve la oportunidad de excavar en el foro de la ciudad de Tusculum. Yo recuerdo aquella emoción, sentir aquella emoción cuando era muy joven de excavar en un espacio político tan importante en la antigüedad. Y también en Italia he podido excavar durante varios años en la ciudad de Pompeya, en concreto en la casa de la Diana Arcaizante, en la región séptima. Es una casa que había sido excavada en el año 1760, estando todavía el que sería después rey de España, Carlos III, era todavía rey de Nápoles, era Carlos VII. Después la excavación se paró y prosiguió en el año 1910 y después toda la casa quedó enterrada bajo los restos de un ataque aéreo que sufrió en Pompeya en el año 1943. En la actualidad estoy colaborando en un proyecto de la Universidad de Zaragoza dirigido por las profesoras Paula Uribe, Lara Íñiguez y el profesor José Ángel Asensio en la ciudad de Artieda, que está en la provincia de Zaragoza, en el camino de Santiago francés. Se trata de una ciudad romana imperial que está en la vertiente sur de los Pirineos y que es muy importante para entender cómo se organizó la viabilidad en esa zona en época romana. Yo ahora mismo en lo que estoy trabajando es en un estudio de historia social acerca de las nodrizas romanas a partir de la epigrafía, que las nodrizas son un tema que me interesa especialmente a raíz de ciertos estudios que estoy haciendo de historia de las mujeres. El gran conjunto pavimental de los mosaicos de Itálica era ya conocido y de hecho muchos de los ejemplares estaban ya publicados, pero faltaba una síntesis de conjunto, faltaba una síntesis que abordara una serie de problemas, como por ejemplo los procedimientos de elaboración, porque en el fondo los mosaicos son el resultado de cadenas operativas, que estudiara las tramas geométricas en las que se incluían esas iconografías que normalmente son más conocidas, el repertorio ornamental, las formas de composición. Es decir, faltaba un poco el abordaje de estos mosaicos, no exclusivamente con una óptica iconográfica, sino más bien como un objeto arqueológico dentro de contextos arqueológicos. El estudio que realicé sobre los mosaicos de Itálica se centraba en estos procedimientos arqueológicos para su construcción, también en su vertiente iconográfica y focalizaba también parte del interés en la relación que existe entre los espacios y los usos decorativos. En este sentido, por ejemplo, este es uno de los ejemplares más representativos. Estamos ahora delante del mosaico de los pájaros, que es verdad que es uno de los ejemplares más conocidos de la ciudad, que se encuentra en una estancia que está situada formando un eje en codo con la entrada. Sería uno de los dos espacios de representación que podemos documentar en la casa, el otro sería el espacio triclinar que se ve al fondo. Y aquí lo que podemos ver es un poco una representación de la cultura literaria
y artística del propietario, de uno de los primeros dueños de esta casa. Lo que vemos aquí son un entramado formado por una trenza, formando 33 casetones, en las que habría 33 de estas especies ornitológicas, y en el centro, que ahora ya está lamentablemente perdido, pero hace algunos años, hace 50 años todavía, se podía observar los restos de varias máscaras que ornaban las esquinas de este emblema central. El centro se supone que estaría ornado por la imagen de un sabio, de un escritor, de algún actor, algún tipo de representación cultural. Es muy interesante de la iconografía de este mosaico relacionarla con manuscritos ilustrados científicos que sabemos por autores antiguos que estaban en circulación en esta época. Conocemos los manuscritos de Aristóteles, de Alexander de Mindus, los Ornithiaca de Dionisos, y sabemos que algunos de ellos tenían ilustraciones y la semejanza de estas ilustraciones que vemos aquí con algunas que se han encontrado en manuscritos medievales, particularmente en el Códice de Anicia, datado en el año 512, nos invitan a pensar que tienen fuentes comunes, es decir, que estos pájaros reflejaban un poco estos modelos de ilustración científica que estaban circulando en estos momentos. Uno de los objetivos que parece que tuvieron las iconografías musivas en muchas de estas mansiones fue el servir como elementos apotropaicos, es decir, como elementos que alejaran el mal o que atrajeran, por el contrario, la prosperidad, la fecundidad, los bienes a los habitantes de la casa. Esta, la llamada Domus del Planetario, es uno de los mejores ejemplos en este sentido. En esta casa conservamos 4 pavimentos que parecen estar relacionados íntimamente con este sentido benefactor o apotropaico. En primer lugar, un planetario, es decir, una representación de los 7 planetas que rigen los 7 días de la semana, que tiene en su centro a la diosa Venus y después están ordenados todos los demás siguiendo el orden semanal. Y que además es muy curioso porque están insertos en una red hexagonal, cuyo centro ocupa también un hexágono, y introducidos dentro de un círculo. Este círculo de alguna forma parece que representa la concepción circular del universo, circular y finita del universo, y así está reflejada en otros pavimentos e incluso en otros techos, en otros artesonados o pinturas en los techos, con esta representación circular dentro de la que orbitan los planetas. En segundo lugar, tendríamos este ejemplar en el que aparece Baco, la ebriedad de Baco, que se apoya en su compañera Ariadna, y en el que le acompañan también algunos representantes del cortejo báquico. Lo más curioso en este sentido, que como decimos benefactor o apotropaico, son las imágenes de las 2 panteras que aparecen a los lados de la pareja divina, y en los que vemos que ambas panteras amenazan a 2 objetos ovalados que en la actualidad se encuentran perdidos porque probablemente eran de pasta vítrea que se degradó con el paso del tiempo, y serían la representación de lo que se llama el evil eye en inglés, que se ha generalizado este término, o la representación del invidus, es decir, una representación del envidioso, de la envidia, del mal de ojo, que estas panteras están amenazando. De alguna forma se entiende que este es el sentido de este mosaico, proteger contra la envidia de quien pudiera venir de fuera y amenazar a los habitantes de la casa. Tenemos también un mosaico con una representación de un río que no tiene atributos como para definirlo, para identificarlo con ninguno en concreto, pero estas representaciones de divinidades fluviales están relacionadas con la abundancia, con la fertilidad, un poco herencia de esa imagen helenística del río Nilo y de su poder fecundador. Y por último, a mis espaldas tenemos el mosaico de Medusa. La Medusa es un ser que petrifica a sus enemigos gracias a su mirada mágica,
y de ahí podemos entender esta aparición en la iconografía doméstica, que por otro lado se repite en muchas domus del imperio. Se trata de congelar a aquel que pudiera hacer daño con la mirada. Los mosaicos de Itálica han sido históricamente uno de los mayores atractivos que ha tenido el yacimiento para el público y para la investigación. Su descubrimiento fue también uno de los factores coadyuvantes para que se empezaran a promulgar las leyes de protección del patrimonio. El conjunto está a la altura de otros que se conservan en el imperio, como los de Antioquía, como los de Ostia o como los más recientemente descubiertos en la ciudad de Écija. Se trata de un conjunto que abarca más de un centenar de ejemplares y que heredarán las generaciones futuras para su disfrute y también para su estudio.